Apreciables hermanos y amigos, en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Tengo el privilegio de compartir la palabra eterna de nuestro Dios y quisiera empezar haciendo una oración a nuestro Dios Todopoderoso para encomendar en Él la meditación de su palabra. Bendito y eterno Padre Celestial, en esta oportunidad que nos concedes, llegamos hasta tu trono excelso de amor y de misericordia para agradecerte, para bendecirte, porque tú eres nuestro Dios. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Somos ovejas tuyas, pertenecientes a tu redil. También hemos sido rescatados, hemos sido comprados con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, y por ello podemos decir que somos hijos tuyos. Podemos expresar ese amor y esa alegría delante de tu presencia. Y en esta hora, bendito Padre, queremos suplicarte esa dirección de tu Espíritu Santo para meditar en las Sagradas Escrituras. Son súplicas y ruegos que pedimos y gracias que te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nuestro tema para hoy es: José se da a conocer a sus hermanos. Y vamos a estar viendo cómo perdonar a aquellos que nos lastiman, y vamos a aprender a reconciliarnos con ellos. Tenemos una lectura bíblica en el libro de Génesis, capítulo 45, y en el versículo 1 hasta el versículo 28. José ya no podía contenerse ante todos los que estaban a su lado, y exclamó: «Sacad a todos de mi presencia». Y no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces alzó su voz en llanto, y lo oyeron los egipcios, y lo oyó la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados por su presencia. Entonces dijo José a sus hermanos: «Acercaos a mí, os ruego». Y ellos se acercaron, y él les dijo: «Yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido acá, pues para preservar la vida me envió Jehová delante de vosotros. Porque ya ha habido 2 años de hambruna en medio de esta tierra, y aún quedan 5 años en los que no habrá siembra ni siega.
Y por eso Jehová me envió delante de vosotros, para preservaros un remanente en esta tierra, y para daros vida por medio de una gran liberación. Así que no me enviasteis vosotros acá, sino Jehová, y me ha puesto como un padre para el faraón, y señor de toda su casa, y gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, subid hasta mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Jehová me ha puesto por señor de todo Egipto. Desciende a mí, no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus rebaños y tus vacas, y todo lo que tienes, y allí te sustentaré, pues aún quedan 5 años de hambruna, para que no caiga en la miseria tú y tu casa y todo lo que tienes. Y por cierto, vuestros ojos pueden ver, y los ojos de mi hermano Benjamín, que es mi boca la que os habla. Declararéis a mi padre todo mi esplendor en Egipto, y todo lo que habéis visto. Así que daos prisa, y haced que mi padre descienda acá. Entonces se echó al cuello de su hermano Benjamín, y lloró. Y Benjamín lloró en su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él, y la voz fue oída en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y agradó a los ojos de Faraón y a los ojos de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id, entrad en la tierra de Canaán, luego tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, y yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia del país. Y mándales también: tomad carros de la tierra de Egipto para vuestros pequeños y vuestras mujeres, y tomad a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque lo mejor de toda la tierra de Egipto es vuestro. Así lo hicieron los hijos de Israel, y José les dio carros conforme a la orden de Faraón, y les dio provisión para el camino. A todos ellos les dio mudadas de vestidos, y a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de grano, pan y víveres para el viaje de su padre. Y despidió a sus hermanos y se fueron. Y les dijo: no discutáis por el camino. Subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a su padre Jacob, y le anunciaron diciendo: José aún vive y gobierna en toda la tierra de Egipto. Pero su corazón desmayó, pues no les creía. Mas ellos le dijeron todas las palabras que les había hablado. Y al ver los carros que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces dijo Israel: basta, mi hijo José aún vive, iré y lo veré antes de morir.
En el libro de Génesis, la narrativa de Jacob nos dice de cómo sus hijos reñían entre sí. Los hijos de Lea y las esposas concubinas, como sus madres, no fueron amados por Jacob. Él solo tenía ojos para José, para Benjamín, los hijos de su amada Raquel. Así se provocó una tensión entre los hijos de Lea y Jacob. La familia se dividió. Llegaron a vender a José a unos ismaelitas que iban para Egipto. Y cuando le contaron a su padre que José había muerto, su corazón fue quebrantado. Mientras tanto, José, a pesar de la esclavitud, el encarcelamiento, Dios estaba con él y llegó a ser un hombre poderoso en Egipto, llegó a convertirse en la mano derecha del faraón. Y en este tema vamos a ver, amados hermanos, un final feliz. Vamos a ver cómo aquella familia fragmentada, dividida, fue finalmente reconciliada. Veamos paso a paso el capítulo 45. Dice aquí de que José ya no pudo contenerse delante de los que estaban junto a él y les ordenó que salieran de la habitación para poder estar solo con sus hermanos. Aquí vemos a José, que no quería que nadie supiera lo que habían hecho sus hermanos, pues era algo vergonzoso, era algo terrible. Y él no quería manchar la reputación de estos. Sus hermanos estaban aterrados, estaban turbados delante de él. Pero él les habla con palabras llenas de amor y de perdón. Ellos habían hecho mucho mal, eran culpables. Pero José les dijo que todo aquello que ellos habían hecho, pensando en causarle un daño a él, Dios lo había encaminado para bien. Sus hermanos eran responsables de aquellos sufrimientos de José. Y él no lo minimiza. Les dice, ustedes me vendieron a Egipto. Pero Dios lo usó para llevar a cabo sus propósitos divinos. Dios me trajo aquí para poder preservar la vida de mi familia, pues que en los planes de Dios estaba que iba a haber tiempo de hambre sobre la tierra, y me envió delante de vosotros para poder convertirme en un libertador o en un protector. Vemos cómo ese amor que tenía José
era tan grande que a pesar de todos aquellos equívocos de sus hermanos que lo habían agraviado, Él muestra el perdón, les besa y llora de gozo al reunirse con ellos una vez más. No era el momento para explicaciones ni para excusas, sino para una sincera expresión de amor y de perdón. Ya antes, uno de ellos, es decir, Judá, había dicho: por haber vendido a nuestros hermanos, hoy estamos sufriendo las consecuencias. Ciertamente, aquello que ellos hicieron fue algo cruel. Llama la atención la frase que les dice José: acercaos ahora a mí. Sus hermanos estaban tan sorprendidos, pues aquel José había cambiado drásticamente. Estaba vestido, pudiéramos decir, con ropas reales, pues era el segundo al mando. Pero eso no quitaba que siguiera siendo un hebreo, que llevara también esa sangre misma que sus hermanos. Lo que experimentaron los hermanos de José es una sombra de lo que experimentarán los judíos en el día postrero al ver a Jesús, cuando vean sus manos con aquellas cicatrices, con aquellas marcas, y le van a preguntar: ¿y qué marcas o qué señales son esas en tus manos? Y Él les va a decir: con ella fui herido en la casa de mis hermanos. Dios en aquel tiempo derramará sobre la casa de Israel un espíritu de gracia y de oración, y mirarán al Señor a quien traspasaron, y van a llorar como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el hijo primogénito. Pero volviendo al tema de José, ellos se acercan y José les dice: yo soy vuestro hermano, aquel que ustedes vendieron, pero tranquilos, no se entristezcan, ni se culpen entre ustedes. ¿Cuánto tiempo había pasado desde aquel terrible acto en que le habían vendido? Bueno, la palabra de nuestro Dios dice de que José era como de 17 años cuando fue llevado a Egipto, y tenía 30 años cuando fue conducido a la presencia de Faraón. Habían transcurrido los 7 años de abundancia, y en el momento de nuestro relato habían pasado 2 años de hambre y de escasez. Así que para este tiempo José tenía 39 años. Había estado viviendo en Egipto 22 años, viendo la mano de Dios en todo aquel proceso. No había sido fácil para José. Pero debemos también asimilar que hay un propósito de por medio, que aunque hubo participación de sus hermanos en ese plan,
y una participación no tan agradable, reconoce de que finalmente Dios lo tenía en sus planes y utiliza todos aquellos episodios y aquellas circunstancias tristes, difíciles, para convertirlas en un momento de alegría y también de provisión para su familia. Conociendo José la naturaleza humana en general y a sus hermanos en particular, José les dice: no riñan por el camino, es decir, cuando ustedes salgan de aquí, traten de no pelear, porque sabía que era lo primero que iban a hacer. Discutir sobre quién tuvo mayor culpa. En realidad todos eran culpables de aquel pecado. Hubo necesidad de que ellos lo confesaran. Pero José les dice: ustedes no me enviaron aquí sino Dios. Esto resume el propósito de la historia de José, que Dios controla los hechos humanos, sean buenos o malos, para lograr sus propósitos redentores. El Señor había declarado a Abraham que su descendencia sería bendita sobre todas las naciones de la tierra. A través de José y de ese plan que Dios tenía para superar la hambruna, esta promesa fue cumplida. Al insistir José en que Dios controla soberanamente los asuntos humanos, él no está tampoco negando la responsabilidad moral que tienen sus hermanos por estos hechos. Esto afirma ambas verdades en forma simultánea al enfatizar que hubo un profundo dolor por las acciones de sus hermanos, pues no solamente sufrió José al ser vendido y estar lejos de casa, estar en una cárcel y muchas otras dificultades, sino también sufrió su padre Jacob. Él había dicho que iba a morir con ese pesar en su corazón, porque según él, José había sido despedazado por los animales salvajes. La conciencia misma de sus hermanos estaba marcada por ese episodio. Ellos se acordaban cuando José les rogaba que no lo vendieran, y ellos no le quisieron escuchar. Ellos también tenían que ver el sufrimiento de su padre anciano y saber que ellos lo habían engañado vilmente. En esta convicción de culpabilidad y responsabilidad humana que está detrás de todo este áspero tratamiento dado por José a sus hermanos, aquí en Génesis 45, nosotros vemos cómo finalmente José se da a conocer a sus hermanos. Ya decía aquel hermano de José llamado Judá, en Génesis 44:16 había dicho: Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Se refiere a ese pecado de vender a José. Y realmente también mostraron que estaban arrepentidos
Porque cuando Benjamín iba a quedar, porque supuestamente era el que había robado la copa de José, Judá está dispuesto a quedarse en su lugar. Y dice, si mi padre no ve regresar a este muchacho, se va a morir de tristeza, porque ya perdió a uno de sus hijos. Y ahora perder al otro a que tanto ama, al menor de todos. Vemos que ya no eran los mismos los hermanos de José, aquellos envidiosos, porque ciertamente Benjamín, al morir o al desaparecer de escena José, Benjamín ocupa un lugar predominante en la vida de su padre. Pero hoy ellos, en lugar de celarlo, envidiarlo, hoy ellos están dispuestos a hacer todo lo posible porque este joven esté con bien, por el bien de ellos y por el bienestar de su padre. ¿Qué lecciones aprendemos nosotros? Porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Vemos a José que él siempre recurrió a Dios y que tomó cada circunstancia para glorificar a Dios. Como un esclavo, trabajó duro, fue honesto, sirvió a su amo como si trabajara para el Señor. Él fue moralmente puro, rechazó deshonrar a su amo ante las provocaciones sexuales de la esposa de su amo. En la prisión, él era el mejor preso, tanto que el jefe de la cárcel lo puso para que estuviera al cuidado de los demás presos. También aprendemos de José que él perdonó a sus hermanos por su traición, por su deslealtad, por su maldad, porque él entendía que todo era parte de un plan divino. Él también nos deja la enseñanza que no era alguien que se quejaba constantemente, ni tenía autocompasión. José fue alguien equilibrado en sus sentimientos, en sus pensamientos. Cualquiera hubiera estado perdido en la desesperación, en la desesperanza, quizás preguntándose por qué me pasan estas cosas a mí. No lo culparíamos si él se hubiera sumergido en la autocompasión, en la frustración. Pero José no era así. José aceptó sus circunstancias como la voluntad de Dios. José perdonó de corazón, porque ya cuando su padre Jacob murió, sus hermanos dijeron, hoy sí José va a tomar venganza por lo que le hicimos. Pero él les dice, no teman, yo los he perdonado verdaderamente. Mis amados hermanos, pues hemos estudiado acerca de ese encuentro de José con su familia. Mandaron a traer al anciano Jacob. No podía creerlo este anciano, de que su hijo, a quien todo el tiempo había pensado que estaba muerto, estaba con vida. Y él dijo, basta, ya no me digan más.
Y cuando lo vio le dijo: hijo, hoy puedo morir en paz. Había llegado el final del sufrimiento, 22 años de tortura, 22 años de una familia desquebrajada. Y es que no existen familias perfectas, sino que lo que sí existe es ese amor y ese perdón, esa unidad que viene dado por el Espíritu de nuestro Dios. Dejamos hasta aquí esta breve meditación y que nuestro Dios sea bendiciendo abundantemente vuestras vidas. Paz a vosotros.